Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avanza la discusión de la reforma pensional. Los fondos privados de pensiones y otros gremios han sostenido nuevas reuniones con las centrales obreras y la ministra de Trabajo para hablar del proyecto que quiere tramitar el gobierno. Nos acompaña esta noche Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asobancaria. El gobierno busca sanear las finanzas públicas. El ministro de Hacienda presentó el plan financiero para el 2023 en el que figura menor crecimiento económico, una disminución en la inflación y también una importante disminución en la deuda del Estado. Analizaremos este plan con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Alistan el decreto para aliviar el bolsillo de la gente. El gobierno publicó el borrador de decreto que desvincula muchas tarifas y gastos del salario mínimo. La medida busca que sus alzas no sean tan elevadas durante los próximos años. Comenzamos esta emisión hablando de los encuentros que han tenido el gobierno, las centrales obreras y los empresarios para hablar de la reforma pensional. Este es un proyecto que el gobierno tiene como tema principal para tramitar en el Congreso el próximo año. Doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo especial para usted y para toda su audiencia. Muy bien por este lado. Doctor Wills, tenemos entendido que han sostenido en las últimas horas reuniones, digamos, varios interesados en esta reforma pensional. ¿Qué tanto se ha avanzado? Bueno, sí, efectivamente el Ministerio de Trabajo tiene una subcomisión a la que hemos estado asistiendo como invitados para hablar de reforma pensional. Pues lo que yo le puedo decir es, estamos discutiendo en la última reunión una presentación del DANE sobre la demografía. La directora del DANE mostró de manera muy contundente cómo el envejecimiento poblacional está llegando muy rápidamente. En los próximos años van a ser, digamos, años claves en los que la población colombiana va a pasar de ser una población de trabajadores, de personas en edad de trabajar, a ser una población más envejecida con mucha gente en edad de pensión. Y ese fue el tema principal de la última reunión que sostuvimos. Entiendo. ¿Y se puede saber, o no sé si ustedes tengan cálculos de cuál puede llegar a ser en unos años la relación entre personas mayores en edad de pensión frente a los jóvenes que aportan al sistema y poder comparar esa relación frente a lo que tenemos hoy en día? Sí, esa relación hoy en día está más o menos por los cinco trabajadores por persona en edad de pensión, 4,5, más o menos, digamos, redondeándolo a 5, a 2050, que es para mi caso el año en el que estaré pensionándome. Probablemente si las personas que nos están viendo hacen las cuentas, por esa época muchos estarán pensionándose justamente porque eso es lo que nos está sucediendo, nos estamos envejeciendo. En ese momento habrá 2. Y a finales de este siglo pues serán casi que un pensionado por un trabajador. De manera que esto está sucediendo de manera, digamos, rápida, y los próximos años son cruciales. Le doy un dato. En 2025 es el año en el que entramos en lo que los demógrafos llaman la fase 3 del bono demográfico, que es el número de personas dependientes por trabajador empieza a incrementar. Claro. Esto sucede en 2025, en 3 años, ya en 2, ya a la vuelta de la esquina. Y el bono demográfico se vuelve impuesto demográfico en la jerga de los demógrafos en el año 2049, así nos lo presentó la directora del DANE. Pero saquemos esto de la jerga y para que no sea un poco tan técnico, básicamente hoy 5 personas, digamos nosotros, los que estamos en la edad productiva y estamos, digamos, con un empleo formal, entre 5 personas estamos ayudando con nuestras contribuciones, seguramente saldrá plata de otro lado también, para pagar una pensión, digamos que una pensión de salario mínimo. En unos años será una persona la que tendrá que, con su aporte, ayudar a pagar
el salario mínimo o la pensión de salario mínimo de otra persona uno a uno? Sí, eso hacia finales de este siglo, pero antes de eso, cuando usted y yo nos estamos pensionando, serán 2 por 1. Y bueno, y eso es relativamente ¿y cuál es el pronto. problema que esto supone para el sistema pensional? Bueno, pues esto es algo que los televidentes, la audiencia va a entender fácilmente. Imagínese que usted entre 5 personas tiene que pagar una pensión de salario mínimo. Pues cada uno pone el 20% del salario mínimo y entre los 5, si los 5 se ganan el salario mínimo, entre los 5 sostienen una pensión de salario mínimo. Eso ahora. El problema es cuando usted y yo y la gente que nos está viendo nos vayamos a pensionar y haya 2. Si entre 2 tienen que sostener un salario mínimo, pues a cada uno le tocaría poner la mitad de su sueldo. Entonces la gente no va a estar de acuerdo en poner la mitad de su sueldo. Entonces hay que tomar medidas más drásticas, hay que pensar entonces en reducir los beneficios, en que la pensión sea menos generosa, en reducir la edad de pensión, y eso es a lo que no queremos llegar, y es ahí donde desde Asofondos decimos, ojo con esto, y nos preocupa ignorar esa realidad demográfica que está cambiando tan rápidamente de cara a una posible reforma pensional. Esa será entonces la realidad demográfica y bueno, para nadie es un secreto hoy, cada vez más jóvenes quieren o no tener hijos o tener muy poquiticos hijos frente a lo que pensaban nuestros padres. Doctor Wills, el gobierno insiste en este sistema de pilares del que se habló en campaña y bueno, hace poco también hubo un comunicado desde el Ministerio del Trabajo hablando de los famosos pilares, pensando ya en la reforma pensional del otro año. Sí, el gobierno ha insistido en ese modelo. Nosotros hemos tratado de poner sobre la mesa que tal como se ha planteado ese modelo, pues ignora completamente esta realidad demográfica que le impone unos retos muy grandes al sistema tal como lo están planeando, ¿no es cierto? Estamos poniendo un sistema de pensiones como para el pasado cuando debe ser para el futuro, y ahí hay diferencias que esperamos que a través del diálogo se puedan ir resolviendo, esperamos que se entiendan los argumentos, que se corran las cifras y que vayamos ajustando la medida dentro de lo que propuso el presidente para que esta realidad demográfica que nos amenaza pues se pueda enfrentar y lleguemos bien preparados a la edad de pensión. Básicamente lleguemos bien preparados a la edad de pensión, tengamos ahorros con que pagar las pensiones. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que el pilar obligatorio, por decirlo así, esté ubicado en cuántos salarios mínimos? Porque actualmente las personas pues eligen si quieren estar en Colpensiones o quieren estar en los fondos privados, pero la idea de la reforma pensional, como la plantearon en campaña y como la han venido mencionando ya como gobierno, es que todas esas personas que ganen menos de 4 salarios mínimos, digamos hoy en día 4 millones de pesos, estén obligatoriamente en Colpensiones y quedarían entonces muy poquitos, si eso llegara a ser una realidad, muy poquitos en los fondos privados. ¿Ustedes estarían de acuerdo con un pilar sobre qué nivel? Bueno, pues yo no podría dar un número en este momento, habría que terminar de hacer los análisis, hacer las conversaciones. Lo que puedo decirles es que definitivamente con un nivel de 4 salarios mínimos estamos en desacuerdo, porque con un nivel de 4 salarios mínimos desaparece el ahorro. El 85-90% del ahorro desaparece, y este reto demográfico lo que requiere es ahorrar, justamente. Entonces, cuando estamos hablando de 4 salarios mínimos, un umbral de pilares, dice el gobierno, se cotiza a Colpensiones, entra la contribución y se gasta hasta 4 salarios mínimos, y de ahí para arriba sí se ahorra porque se contribuye un fondo de pensiones que guarda esa plata para dentro de 30 años. Pues 4 salarios mínimos definitivamente no funciona, deja, digamos, sin ahorrar al 90% de la población, y definitivamente no funciona. Es importante hacer las cuentas, hacer los cálculos y buscar tal vez un umbral más bajo, tal vez un sistema un poco más flexible, que permita que como sociedad ahorremos. Y yo no quiero que esto se entienda mal, yo no quiero que eso se entienda como que los fondos privados necesitan recibir más contribuciones o algo por el estilo. Lo que hay que hacer es, en una entidad pública,
en las entidades privadas de los fondos de pensiones. Ojalá en entidades públicas y privadas en las que el ciudadano sea el que decida si quiere que un privado o un público le administre sus ahorros, se ahorre. Lo importante no es quién guarda esos ahorros, lo importante es que se ahorre y esa plata pues esté ahí en el momento que nos vayamos a pensionar. Pues doctor Wills, muchas gracias por estos minutos. Me parece de todas formas importante y muy interesante que estén todos ahí sentados, todos los interesados en el tema, sentados en la mesa de negociación, y veremos entonces cuál será el desenlace de este tema, que será sin duda uno de los más importantes para el 2023. Una feliz noche, una feliz Navidad, feliz año. Feliz noche, felices fiestas y gracias por la invitación. Daniel Wills desde Asofondos, el gremio que representa a los fondos privados de pensiones. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto fue el crecimiento de la economía de los Estados Unidos durante el tercer trimestre de este año? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Uno de los temas claves de hoy fue la presentación del plan financiero actualizado para el año 2023 por parte del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Veamos algunas de las principales cifras y las consideraciones más importantes expuestas durante la rueda de prensa. Veamos. Acá estamos proyectando un crecimiento del 1.3%, una inflación al final del periodo del 7.2%. Y un precio del petróleo Brent de $94 por barril. Digamos, esto nos lleva a que los principales mensajes. El primer lugar es el aumento el año entrante pues, de los ingresos totales del gobierno, especialmente por los mayores impuestos, tanto de la reforma tributaria como de otras fuentes. Pero pues el elemento más importante pues son estos 20.3 billones de la reforma tributaria. Esos recursos es lo que se incorporan o se incorporarán en la edición presupuestal que presentaremos al Congreso a comienzos del mes de febrero por 20 billones en materia de gasto primario, o sea, gasto diferente al pago de intereses, aunque habrá también unos elementos adicionales de ajuste en las cuentas de pago de la deuda pública en ese presupuesto. El déficit fiscal disminuye 0.2 puntos porcentuales en relación con el que habíamos pronosticado al 3.8% del PIB, lo cual nos da un superávit primario del 0.6%, que es el primer superávit primario después de 3 años y que eso obviamente supera, digamos, todos los pronósticos previos. Se cumple con creces la regla fiscal, tanto este año como el próximo año, y hay este ajuste del gobierno general de casi 3 puntos del Producto Interno Bruto, que es el más grande desde que tenemos estimaciones consolidadas del balance fiscal del gobierno nacional. Y para analizar estas cifras, quiero saludar a un experto en esta materia, doctor Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Pardo, había mucha preocupación durante la campaña política, gracias a usted por atendernos, por muchas promesas de campaña, ¿no? Que implicaban gasto, y gasto, y más gasto, y más gasto, y poco ingreso. Entonces había mucha preocupación en los mercados porque decían, si llega un gobierno de izquierda al poder, mejor dicho, se van a descuadrar, desajustar las finanzas públicas de la nación. Con lo que usted vio hoy, con la presentación de este documento, que es muy importante porque es como una hoja de ruta con los compromisos del gobierno, ¿cree usted que la nación, que el gobierno, que el Ministerio de Hacienda está comprometido con mejorar las muy deterioradas finanzas que nos quedaron por la pandemia? Gracias. Yo creo que el mensaje más importante que se ha dado hoy es el de la continuidad respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Efectivamente, sí va a haber un aumento de gasto público para el 2023, pero este aumento del gasto va a ser financiado con un mejor desempeño económico en el 2022 y la reforma tributaria del 2000 aprobada recientemente. Es decir, que usted ve responsabilidad en las finanzas públicas. Creo que ese es el mensaje que el ministro trata de dar, porque por un lado claramente hay unos mensajes preocupantes por parte de ciertos sectores del gobierno,
pero por parte del Ministerio de Hacienda ha habido el mensaje de que hay que ser muy responsable con el manejo de las finanzas públicas. Listo, entonces empecemos por el déficit fiscal, está por encima del 7% para este año, caería por debajo del 6% a este año creo, pero para el siguiente se ve un ajuste importante y cerraría por debajo del 4%, venimos del 7% del año pasado y llegaríamos a un nivel que se ubica por debajo del 4%. Esto es técnico, pero es muy importante porque al final es el balance entre los ingresos y los gastos de la nación. ¿Es razonable este compromiso fiscal? Por supuesto, lo que desde hace unos meses se tenía pronosticado que para el 2023 el déficit fiscal iba a ser del 4% del PIB. Con las noticias de hoy se proyecta que el déficit va a ser del 3.8%, es una pequeña mejoría, pero ciertamente no hay ninguna señal de alarma y creo que lo que se trata de transmitir acá es un mensaje de confianza para los mercados. Lo que hay que resaltar es que sí hay algunos cambios importantes, especialmente en el monto de los ingresos y el monto de los gastos. Van a aumentar tanto los ingresos como los gastos, casi que exactamente en la misma proporción. Un aumento de ingresos de 28 billones de pesos, explicados primordialmente por la reforma tributaria, y esos 28 billones de pesos se van a repartir en básicamente 17 billones de pesos en gasto para los programas sociales del gobierno, desafortunadamente 7 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y desafortunadamente 5 millones y medio en pago de intereses, dado que el endeudamiento hoy en día es mucho más costoso. Claro. Bueno, crecimiento económico, otra de las metas, otra de las perspectivas anunciadas hoy en este plan financiero. Vamos a crecer por encima un poquitico del 8% este año, ahí hubo un ajuste hacia arriba, pero el próximo año hay una disminución en la proyección de 1,8 a 1,3%. ¿Es posible que tengamos en el 2023 un crecimiento económico bajito pero positivo en medio de esa tan anunciada recesión económica mundial que se vendría aparentemente? Pues todo parece indicar que el crecimiento sigue siendo positivo, pero ciertamente mucho menor a lo que se esperaba hace algunos meses. Esa desaceleración no es una buena noticia. La buena noticia es que con el buen desempeño del 2022, pues hay unos coletazos que nos ayudan a tener unos recursos fiscales suficientes para las necesidades de gasto que ha prometido el gobierno. Claro, inflación, la otra variable muy importante y que tanto nos duele por estos días en los bolsillos. Seguramente va a cerrar este año muy cerca del 13%. El gobierno espera para el otro año 7,2%. ¿Es razonable esa proyección? Es decir, una caída tan importante en la inflación. Afortunadamente hay buenas señales de que la inflación va a desacelerar. Desafortunadamente, esta proyección de inflación para el 2023 está todavía 2 puntos porcentuales por encima de la proyección que había respecto a la inflación del 2023 hace algunos meses. Las proyecciones sobre precio del petróleo y producción petrolera, ¿qué mensaje percibió usted ahí? Porque hoy el ministro hacía énfasis en que de todas formas no están cerradas las puertas a nuevas exploraciones de hidrocarburos. Pues ciertamente hay unas proyecciones de $100, habían unas proyecciones de $100 por barril, ahora bajaron un poquito a $95. Yo creo que esas proyecciones no cambian mucho con respecto a lo que se espera obtener de recursos fiscales por parte de elementos como por ejemplo las utilidades de Ecopetrol. Ciertamente han tratado de hacer mucho énfasis el gobierno de que los contratos de exploración ya firmados van a mantenerse vigentes. Todavía hay mucha incertidumbre sobre si se van a firmar nuevos contratos de exploración. Claro, usted mencionaba el tema del déficit en el fondo de los combustibles y por lo que se ve hoy, por esa trayectoria en el déficit fiscal y por el pago que hay que hacer para seguir subsanando esa deuda con Ecopetrol, yo no sé si hay alguna pista, porque el ministro hoy no se quiso comprometer, pero no sé si sacando una regla de 3, no sé, se puede obtener algún dato de si se van a endurecer los incrementos en el galón de gasolina el próximo año frente a los 200 pesos que venían subiendo en los últimos 3 meses. Pues hay un dato muy interesante de lo que se anunció hoy, y es que en el presupuesto general de la Nación presentado hace algunos meses se proyectaba que el déficit iba a ser de 19 billones de pesos. En las noticias de hoy ese déficit va a ser 26 billones de pesos, es decir, 7 billones de pesos más. Esto, por el contrario, parece indicar que va a seguir el desmonte, el subsidio de los combustibles no va a ser lo suficientemente rápido. Eso quiere decir que de pronto los incrementos, para que la gente nos entienda,
¿El desmonte no va a ser rápido? ¿Significa que los incrementos de pronto no van a ser tan fuertes el próximo año? Pues una pregunta válida es por qué el déficit del PP, que antes estaba proyectado en el 2023 para 19 billones de pesos, ahora está proyectado para 26 billones de pesos, 7 billones de pesos más. ¿Por qué? ¿Será que están pensando en cambiar la velocidad en la que desmontan los subsidios combustibles? Ciertamente todavía es preocupante que no hayan anuncios respecto a la necesidad de desmontar el desmonte del subsidio al diésel ACPR. Claro, pero muy buena esa inquietud que tiene usted. Y una última pregunta, doctor Pardo. Esto frente a los compromisos que por ley nos dicta la regla fiscal, ¿esto cumple todas estas metas, nuevas metas del gobierno nacional? ¿Se ajustan a esos compromisos, a tener anclado un nivel de endeudamiento y también a conservar cierto déficit que genere tranquilidad para nuestros inversionistas y para los mercados? Yo creo que ese es el principal mensaje que trató de transmitir el ministro, que se va a cumplir con la regla fiscal, y eso precisamente lo hace en este momento del año para que el próximo año haya un mensaje de tranquilidad en los mercados financieros. Y si vamos a cumplir con esa regla fiscal, es posible, sí, porque está cayendo el déficit fiscal, como lo mencionamos hace un rato, y ese es un tema fundamental para las calificadoras de riesgo, ¿es posible que viendo este compromiso del gobierno nacional nos devuelvan el grado de inversión? Todavía estamos muy lejos de esa situación. Ciertamente hay unos nubarrones a nivel internacional muy preocupantes, y yo no creo que en el corto plazo podamos aspirar a recuperar el grado de inversión. Doctor Pardo, muchas gracias por esta explicación, por esta primera mirada al plan financiero del próximo año. Feliz Navidad, feliz año, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, lo mismo. Una de las noticias económicas más importantes en la jornada de hoy, menor crecimiento económico para el próximo año, pero también una menor inflación y un compromiso fiscal muy importante desde el gobierno nacional, un compromiso para seguir reduciendo el enorme déficit fiscal. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos el balance agridulce este año para el sector floricultor. Ya les contamos. 3,2% y corresponde al crecimiento económico, al crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos durante el tercer trimestre de este año, según fue reportado hoy. La cifra es mucho mejor a lo que esperaban los analistas, estaban calculando 2,9%. Lo malo, dicen algunos, de este resultado es que este crecimiento podría motivar a la Reserva Federal de los Estados Unidos a hacer nuevos y mayores ajustes en su tasa de interés con el fin de controlar la inflación de ese país en vista de que no se está afectando tanto el crecimiento económico. Y el sector floricultor tuvo un año lleno de buenas noticias, pero también de grandes retos que decidieron o que tuvieron que enfrentar. Augusto Solano, presidente de este gremio, nos cuenta cómo les fue en este 2022. Veamos. Hacer un balance del 2022 para la floricultura implica no solamente hablar de las dificultades, sino también de muchas realizaciones. Las limitaciones en el transporte aéreo, la escasez de mano de obra, el mal clima, el exceso de lluvias y más recientemente el debilitamiento de la demanda son factores que la floricultura debió enfrentar, pero que afortunadamente logró superarlos. En cuanto a las realizaciones, por el lado de Azocolflores debo destacar la realización del primer Congreso de la Floricultura en Cartagena simultáneamente con la Asamblea General, que fue un éxito, una agenda magnífica que cubrió no solo temas de cambio climático, de criptomonedas, del mercado en los Estados Unidos, y especialmente la ética en los negocios, que fue una conferencia sumamente importante. Paralelamente, pues también pudimos reencontrarnos con los clientes y se llevaron a cabo múltiples actividades promocionales, no solamente acá en Colombia, sino en el exterior. Tuvimos una amplia participación en la Feria de Holanda, actividades promocionales en Seúl, en Tokio y también en Miami. Y la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, se reunió hoy con numerosas autoridades y voceros de otros sectores de la tecnología para revisar las medidas de seguridad frente a eventuales ataques informáticos, como ya han venido sufriendo muchas compañías. Veamos cómo les fue.
Hoy lideramos la Mesa Interinstitucional de Seguridad Digital, convocada por este ministerio con la asistencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, el CTI, la DIJÍN, la Procuraduría y la Fiscalía. Como ministerio sabemos la importancia que tiene el fortalecimiento y la articulación de las capacidades institucionales. Por eso, hoy, la Mesa de Seguridad Digital se establecieron varios acuerdos. Trabajaremos en la creación de un observatorio de ciberseguridad que nos permitirá, a partir del análisis de la información, de las denuncias y de los casos, identificar patrones y crear acciones de respuestas oportunas y adecuadas. Adicionalmente, también vamos a articular acciones informativas y pedagógicas para los ciudadanos y las organizaciones públicas, y aquí muy importante la participación del sector privado, para identificar de manera oportuna las amenazas, las vulneraciones y la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en el manejo de estos temas de seguridad digital. Desde el Ministerio de las TIC estamos comprometidos con la seguridad de los entornos digitales. Este trabajo requiere de la articulación de los diferentes actores involucrados y el compromiso de los ciudadanos, las empresas, tanto públicas como privadas. Y el gobierno publicó el borrador de decreto que busca vincular cerca de 60 servicios, actividades y productos ya no al salario mínimo, sino a la inflación. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habló de la importancia de esta norma que se espera sea expedida la próxima semana. Ya salieron los decretos de indexación de los primeros 60 productos, digamos, acciones y eventos que van a contribuir a que el impacto de la inflación en la protección adquisitiva del salario se mantenga. Los invito a que los lean y a que efectivamente podamos tener todos una feliz Navidad, un año también de mucha alegría con nuestras familias, y que el 2023 siga marcando el proceso del cambio. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, muy estable. Será para mañana de 4.760 pesos con 61 centavos. Apenas cayó 1 peso con 3 centavos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 0,66%. Se ubicó en $81 con 66 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.952.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,78%. Acción más valorizada, Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 9,29%. La acción que más cayó, Con Concreto, tuvo un retroceso casi del 6%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las siguientes son las ciudades del mundo consideradas las poseedoras de los mejores sistemas de transporte masivo de pasajeros. En primer lugar, Hong Kong. Segundo, Zúrich. Tercer lugar, Estocolmo. Cuarto, Singapur. Quinto, Helsinki. Sexto, Oslo. Y séptimo, Tokio. Bogotá, ni por las curvas. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.